Así como fue presentado este índice y este impuesto, de por sí no soluciona de ninguna manera el problema, ya que no apunta a la reparación del daño que haga una empresa que contamine. Cómo fue presentado es más una forma de recaudar dinero. Quien pueda pagar puede dañar. Me parece que es esencial, y me sorprendió que no aparezca, que de ese dinero se tiene que financiar la reparación del ecosistema. La forma de medirlo, de por sí me parece, o sea, yo vengo del ámbito científico, no del ámbito legal, pero me parece bastante simple. Cuando se corta un árbol, se plantan 4 pequeños para que puedan cubrir la función dentro de la naturaleza y reponer oxígeno y demás. No sé si me explico, o sea, tiene que haber... bueno, básicamente tiene que haber un mecanismo que con el dinero que aporte la empresa que contamina repare el daño hecho. Esa es la forma de medir cuánto impuesto se le debe cobrar y luego se debe aplicar esa medida. Gracias. ¿Cuál es su observación o no sé, qué cree se puede agregar a esto? Bueno. Hay más. ¿Pregunta atrás? Sí, allá atrás. Vamos a hacer todas las preguntas y después vamos a pedir a Claudio que si puede reunir la respuesta. Sí, estoy anotando acá. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por la ponencia. Yo en particular no comparto mucho estos problemas de calentamiento global. En los 4.500 años de vida de la Tierra me parece que hemos tenido todos los climas, incluso varias cosas más cambiantes que ahora, en el poco tiempo que el ser humano vive sobre la Tierra. Yo le quiero hacer un comentario sobre el punto de... Comparto lo que dijo acá el compañero, que se ve poco de la solución al problema, a nivel de que finalmente está tratando de ser un elemento recaudador más y que tampoco va a ser un efecto positivo por algo que usted mencionó también en su ponencia, básicamente que hay una división entre naciones o países y no todos están dispuestos a perder competitividad cargando costos sobre sus otros costos, que son los impuestos. Incluso me imagino un poco más, porque siempre estamos pensando en las altas y complicadas industrias tal vez de los países del primer mundo, pero en Argentina producimos bastante gas metano con toda o Brasil mismo, digamos, a través de todo lo que es la producción de carne, o los países como China, en todo lo que sea la no utilización del petróleo, sino del carbón propiamente dicho en las centrales que están realizando y que no piensan dejar de hacerlo, ninguno de los dos. Entonces, y veo que al ir a un impuesto, básicamente lo que se está planteando, el Estado no es precisamente el mejor administrador de esos fondos tampoco, porque en gran parte en esos países los que causan todos estos problemas básicamente es el Estado productor, ¿no? Puntualmente veo que tal vez por esta situación en el mundo está pasando lo que pasa, se cae Kioto, porque en realidad no hay una solución y no creo que los científicos en realidad tengan mucho que aportar por esto mismo que planteé al principio. El problema del clima es un problema natural y no es una cuestión de soluciones científicas. Veremos cómo se pueden encontrar otras soluciones y no creo que sea a través de los impuestos. Bueno, permitimos acá a Claudio, que ya tiene 3 preguntas, para ver si puede hilvanar las respuestas. Ok, voy a tratar de ser breve y no... Si dejo pasar alguna respuesta, algo que no, de alguno que me preguntaron, porque se me pasó, les pido que me lo hagan saber, no quiero eludir. Ya no hago más política, así que no quiero eludir ninguna pregunta. En cuanto al libro de Burns, no lo conocía, se lo agradezco mucho, lo voy a buscar, realmente no estaba familiarizado con ese libro, lo voy a buscar y lo voy a leer, me parece muy interesante. Me parece una buena idea, creo que ese pago, así como se puede aplicar al aire, se puede aplicar en otros aspectos también de los servicios del ecosistema, no solamente el aire. Y en cuanto a quién paga y cómo, eso ya es más complicado, ¿no? Porque es cierto que las utilities, las compañías de electricidad contaminan, no solamente, otras industrias también, y los individuos también lo hacemos, continuamente. La única manera de evitar la contaminación ambiental es haciendo desaparecer al ser humano. Esa es la única manera absolutamente eficaz para lograrlo.
Tiene un costo la existencia del ser humano, que es la contaminación del planeta. Hemos empezado a contaminarlo de la prehistoria. La cuestión es cómo logramos una contaminación que nos permita seguir subsistiendo como civilización. Esa es la cuestión, ¿no? Entonces, ¿en qué medida, qué incentivos y quién tiene que pagar? Creo que hay que analizarlo. Creo que el que contamina más tiene que pagar más, pero no olvidemos que en último extremo, lo que las grandes empresas hacen es proveernos servicios y bienes a nosotros. Y en cierta medida también, todos desde el punto de vista teórico, rápidamente decimos hay que pagar el costo que sea para evitar la contaminación. Pero cuando ese costo nos lo cobran a nosotros, ya no somos tan entusiastas. Muchas veces, ¿no? Cuando en la boleta de luz, ¿no? En la boleta de la electricidad viene el costo, ya ahí puede haber algún tipo de reacción. Y no olvidemos esa idea, ¿no? Las empresas producen y contaminan y deben pagar por eso, pero no olvidemos que lo que producen y contaminan es para brindarnos bienes y servicios que nosotros demandamos, porque si no, no estarían en el negocio, ¿no? Básicamente. Entonces no me parece que sea tan fácil. Creo que es un tema a analizar, complicado, y no tengo la respuesta aquí. ¿Qué unidades identificar? ¿Quién tiene que pagar? ¿Cómo? ¿Y hasta qué punto? Me parece un tema complicado, pero me parece un tema muy interesante para analizar. Y seguramente podemos, no sabía su afiliación en la cuestión de los servicios del ecosistema, podremos ahora en algún intervalo charlar un poco más de eso, porque es un tema muy interesante, ¿no? Le agradezco la observación. Después, en cuanto a dónde tiene que ir el dinero, bueno, eso se puede discutir, pero si tiene que ir a reparar el daño producido, puede ser, pero probablemente no solamente, porque yo lo pienso fundamentalmente como un incentivo para reducir ese daño también, ¿no? O por lo menos para reducir ese daño a la porción estrictamente necesaria. A porciones, porque el daño ambiental es necesario. Los seres humanos comemos carne, tenemos que exterminar animales para eso. Comemos plantas, tenemos que destruir plantas para eso. Es inevitable que causemos daño ambiental. Eso es necesario, es inherente al ser humano nutrirse del ecosistema. O sea, pensar lo contrario es una fantasía. La cuestión es cómo, con qué métodos y cómo distribuir los costos de manera racional, de manera que no destruyamos la gallina de los huevos de oro al sacarle los huevos. Esa es la cuestión. Básicamente nuestro planeta, ¿no? O por lo menos la biosfera que nos alberga. Pero me parece que no solamente la recaudación tiene que... Ya voy, termino y por favor, ya voy. No solamente me parece que la recaudación tenga que ir hacia allá, sino me parece que tiene que ir también ser pensada como un mecanismo de incentivo de acciones. En cuanto a lo que usted dice sobre su pesimismo hacia el cambio climático, bueno, ojalá tenga razón. Yo lamentablemente no puedo creer eso. Me encantaría creerlo, me encantaría creer que en realidad es un mínimo ajuste. Honestamente, por las cosas que he visto, no puedo creerlo. No digo que tenga razón, ojalá yo esté equivocado y usted tenga razón, pero francamente no puedo, en función de las cosas que he visto, pensar que no estamos afectando terriblemente el clima con las cosas que estamos haciendo. Desgraciadamente no puedo evitar ser pesimista al respecto. Me encantaría poder ser optimista, pero no puedo, ¿no? Me encantaría creer en Dios, también no puedo. Bueno, me encantaría ser optimista con el clima, tampoco puedo. No sé si dejé algo sin contestar o si no iremos a la nueva observación del caballero. Sí. No respondí a lo que yo dije, que básicamente si se hace como un impuesto es, poniéndolo en lenguaje de calle, es un curro más. No apunta al mecanismo para reparar el daño. El criterio es simple, por ahí después se decide la herramienta, pero el criterio para saber a quién se le cobra es el costo de reparar el daño que se causa. Nuevamente, di el ejemplo que es uno que ya existe. Se tala un árbol, hay que plantar 4 para reparar la función de ese árbol. Sigue dándole vueltas a cómo llevarse más dinero. No se trata, no es, por ahí lo pone más con la mentalidad de abogado, ¿qué te puedo cobrar? Pero ahí no apunta, si uno le importa la ecología, eso es no es la prioridad, sino, nuevamente, cómo se repara el daño que se le hace a la ecología. El costo que tenga que pagar la empresa se mide en esos términos, se tiene que medir en esos términos. Después se verá si una forma de repararlo es mejor que la otra, más eficiente. Pero, nuevamente, no vuelva sobre el tema del curro porque no es la solución, sino la ciencia o el método para reparar el daño. Gracias por tu amable comentario. Primero, permitime que me atreva a decir que no estoy de acuerdo con lo que acabas de decir. Yo creo que lo que yo digo no lo digo por una cuestión de curro, sino porque es como yo creo que se debe proteger el medio ambiente. No necesariamente tiene que coincidir con lo que vos querés al respecto, pero no todos los que disienten con vos están en el curro, simplemente tienen ideas o proyectos distintos del tuyo y eso no los hace curros o deshonestos, simplemente que un mismo problema buscan resolverlo de una manera distinta. O sea, no somos todos los que disentimos malos, simplemente tenemos distintas soluciones para un mismo problema. Tal vez vos tengas razón y yo no, pero eso no me convierte en un vueltero que busca curros, sino en alguien que piensa distinto nada más.
Una cosa importante para aclarar, no estoy pensándolo como un impuesto, estoy pensándolo de la manera que Henry George pensó la recaudación de la renta, no es propiamente un impuesto. Es una recuperación por parte de la sociedad del valor que no le corresponde a individuos privados, sino a la comunidad. El uso y goce del suelo le corresponde a la comunidad, en la medida que el suelo no ha sido creado por un individuo, sino que ha sido dado por Dios o resultado de la evolución del proceso natural. La extensión lógica del concepto suelo en materia económica es el medio ambiente, es el ecosistema. El ecosistema es económicamente tierra, el ecosistema es económicamente suelo. Ese suelo, a diferencia del capital, que sí es el mérito del que lo ha creado, no es el mérito de la creación de nadie, sino de o Dios o de la naturaleza. Entonces, la fuente lógica de ingresos de la comunidad debe estar en cabeza de esa comunidad. Ahora, ¿qué hacer con ese dinero? La comunidad puede decidir qué hacer con ese dinero. Puede decidir usarlo para rentas generales, o puede, y debe, y yo creo que en cierta medida debe, utilizarlo para reparar los daños causados. No digo que no. Me parece un tema analizable, discutible, hasta qué punto. Creo que es un tema interesante para analizar. Ok, Fred Harrison tiene la palabra. Would you care to speculate on the possible outcome of the Rio +20 conference next month, which will be a big test of whether the governments have the will to take effective action or not? Well, let me, en cuanto a Río, creo que va a ser interesante como un impulso de opinión pública para volver a poner sobre la mesa estos temas que en algunos círculos han quedado un poco adormecidos. Por ejemplo, lo que pasó en Durban fue un poco un somnífero. Porque en Durban las naciones dijeron, bueno, nos comprometemos a que a más tardar para 2020 vamos a tener un excelente acuerdo internacional para resolver este problema. Todos nos vamos contentos. Ahora, en términos reales no se logró nada en Durban, nada real, nada sustancial. Entonces puede ser un nuevo llamado de alerta, puede ser una nueva retroalimentación de las cuestiones de cambio climático, de contaminación, de daño a la biodiversidad, que pueda generar impulsos de opinión pública, impulsos mediáticos que generen que la presión sobre decisores para que se tomen algunas cartas en el asunto. Pero no soy demasiado optimista sobre los frutos de Río +20. Estoy yendo a la cumbre de Río +20, voy a ir unos días. No, honestamente creo que va a ser un foro muy interesante, pero en cuanto a resultados prácticos no veo que estemos cerca de grandes cambios, ¿no? Creo que va a ser interesante como señal para mantener viva la discusión y tal vez reanimarla. Pero más allá de eso, ojalá me equivoque, pero no veo que sea el motor de grandes cambios, lamentablemente.